tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía. Acá en el fondo de mi pantalla tengo un rostro que de repente jamás nos hubiésemos imaginado que sea parte de la política, aunque los cambios que se dan siempre son sorprendentes. Dicen que la inmadurez del ser humano se define en sus polarizaciones. Un extremo o el otro extremo. Pareciera que nuestra América morena es inmadura, porque va de una polarización a la otra polarización. Escapa de lo que es estos partidos populistas, progresistas, como llaman, a una ultraderecha, un hombre xenófobo, homófobo. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Un hombre con una nostalgia constante de lo que fue la dictadura de aquel momento, un ex militar que además pareciera un desagrado hacia las mujeres, es misógino también, no reconoce aquellas causas de género que se han ido logrando en el transcurso del tiempo, reivindicaciones históricas, en fin, un hombre que sorprende por su perfil, por su discurso, y que el día de ayer, en una segunda vuelta, consolidó su triunfo con un 54.7% en comparación al representante del PT, que tenía un 44.3%. Estoy hablando de Jair Bolsonaro, exmilitar, reitero, una pauta solamente, 63 años, casado con una mujer de 38 años, hace apenas 9 años, que 25 años de diferencia, ¿no? Salió de la vida militar, casi expulsado porque había peleado y luchado ahí por unas reivindicaciones económicas para su gremio, y al final fue procesado y en el nivel de capitán lo sacaron de... Sin embargo, siguió en su vida política, se presentó y es un parlamentario desde hace 7 gestiones. No le digo más porque hay mucho que hablar de este caballero. El día de hoy estoy en compañía de amigos, como siempre, del programa. Franklin Pareja, nuestro politólogo, a quien le doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar aquí, porque hoy sí te necesitamos para entender esto. Frank, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. El gusto de estar en tu programa siempre es mío. Y como siempre, un placer compartir con Marcelo. Es igual, Marcelito, un gusto tenerte en el programa. Marcelo Silva, también politólogo. Ustedes no son de la misma época, ¿no? ¿O sí un poquito? ¿Pasaron clases juntos? Yo soy un poco mayor. Un poquito mayor, ok. Pero un poco. Un poquito nomás, ¿no? Un poquito politólogo, docente universitario igual que Franklin. Colegas. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Verónica. Qué gusto estar en Sabor a Tierra y por supuesto con la compañía de Franklin. Bueno, me he dado todo un fin de semana de escuchar, de leer artículos, porque esto es pues un tema, no sé si inédito, pero bastante particular, un fenómeno, diríamos. El hombre de la puñalada, lo llamaré así, ¿no? Porque pareciera que a partir de eso detona su vida política con un apoyo tan conmovedor como este 5.7, casi 56%. Explícame un poco quién es este caballero. Bueno, Jair Bolsonaro no es nuevo en la política, tiene 28 años de diputado, siempre ha sido masivamente apoyado, con lo cual tiene una trayectoria muy dilatada como legislador, pero es un hombre muy polémico. Porque de hecho proviene del ejército, es un ex capitán, y fíjate, después de la caída del muro de Berlín, se extinguió ese discurso que se manejaba durante la Guerra Fría, que era la expansión del comunismo, porque todas las dictaduras básicamente que fueron instaladas en la región, con Estados Unidos siempre de por medio, tenían una misión, que era evitar la expansión del comunismo. Jair Bolsonaro ha reposicionado el discurso de la Guerra Fría, ¿no? Hay que darle lucha frontal al comunismo. Pero además con el concepto del rojo, basta de los rojos, o sea, eso claro, que ya casi habíamos olvidado, ¿no? Muy soviético, ¿no? Eso es muy soviético, porque el rojo hoy por hoy pues lo emplean partidos de la ultra izquierda también, ¿no? Así es. Pero claro, el rojo es de los rojos y los rojos son los izquierdistas, pero sobre todo los soviéticos, ¿no? Y los chinos, que utilizaban el rojo durante la época de la Guerra Fría.
Un hombre extremadamente polémico por su discurso políticamente incorrecto, pero hay que hacer una diferenciación, porque todo el mundo desde fuera ve a Jair Bolsonaro como el homofóbico, el xenófobo, el misógeno, en fin, el racista y todo lo demás. Sí, sí, sí. Pero esta no ha sido la línea discursiva de su campaña. Lo que pasa es que en 28 años ha tenido muchos episodios Jair Bolsonaro en esa línea, y como Jair Bolsonaro está limpio, a ver, ¿en qué sentido? En esta elección, Jair Bolsonaro pues tiene una ventaja comparativa frente al PT. No está metido en ningún escándalo de corrupción, no está metido en tráfico de influencias, no está metido absolutamente en nada. Entonces le tienen que atacar por el lado de sus expresiones y de su visión de la vida, precisamente en esa línea. Pero si ya lo vemos en el fondo, cómo realmente está posicionado, Jair Bolsonaro no tiene absolutamente nada en términos jurídicos. Todo lo contrario al PT. Así es. Desde su jefe, que está en la cárcel, comenzando por 180 empresarios y legisladores que están en la cárcel por el tema del lavallato, con un partido de los trabajadores completamente lastrado por la corrupción, pero además en un estado de situación del Brasil muy yo te diría, muy complejo. Hoy por hoy Brasil tiene algo así como 63.000 muertes al año por violencia. De esos 63.000, el 71% son pobres. Entonces uno dice, ¿y por qué los pobres están apoyando a un hombre como Jair Bolsonaro? Precisamente porque la violencia es una asignatura pendiente que no ha logrado resolver el PT y que lejos más bien de resolver se ha envilecido de tal forma que los pobres, una gran cantidad por él, le han dado la vuelta y le han dado la espalda a al petismo. Como puedes ver, hay un estado de situación de violencia, de economía en crisis, de pérdida de valores, de una situación del PT completamente lastrada y desacreditada, y entonces llega un hombre con una impronta completamente diferente. Y hace mención a que hay que sacar del esquema a estos gobiernos progresistas, socialistas, que son la causa de la debacle. Sin embargo, se coloca como antagónico. Sí, sí, y como dices tú, altamente polémico el hombre, que a todos nos deja sorprendidos con sus discursos. Sin embargo, todo el fin de semana yo estuve viendo debates en los que él estuvo, no asistió a los debates presidenciales, producto de que estaba todavía delicado de salud. Sin embargo, yo estuve escuchando algunas entrevistas extensas que le hacían en programas televisivos antes de esta segunda vuelta, y él fue desvirtuando una por una de esos excesos a los que le atribuyen de racismo. Él, por ejemplo, comenta esto que ha funcionado mucho en las redes sociales, que es que le dice a una mujer, yo no te violo porque no te lo mereces, ¿no es cierto? Y él luego comenta y explica que es producto de que esta mujer estaba defendiendo a un violador. Y bueno, va desvirtuando, así un poco poniendo en contexto. Sin embargo, me pregunto, oye, tenemos saudade, como dicen los brasileros, estamos realmente con nostalgia de un mundo duro, rígido, tenemos nostalgia de un contexto con más disciplina, que acudimos a un militar, exmilitar, para que sea un candidato para ahí. A ver, yo creo que hay... presidente del país también. Rapidito, algunos elementos que precisar por esa votación interesante que tuvo Bolsonaro. El primero, que creo que algún momento ya lo habíamos conversado aquí en el programa, América Latina está perdiendo el encanto que tuvo en las décadas pasadas de buscar un prototipo, un liderazgo, un caudillismo que de alguna manera establezca particularidades positivas, grandiosas. Me parece que América Latina se ha cansado de ello. Y por lo tanto, muchas veces el voto no es propositivo, sino es en contra de. Creo que gran parte del voto de Bolsonaro no es un voto por las características personales de Bolsonaro, sino que yo creo que es un voto castigo, ¿verdad? Sí, es decir, es un voto que va en contra de una hegemonía política que ha manejado al Brasil por muchísimos años, que ha apestado de corrupción, que ha abierto bolsones de violencia, que ha establecido criterios de hasta una vergüenza nacional en el tema política, una inestabilidad. Creo que
una buena parte del electorado de Bolsonaro ha votado no por él, sino ha votado para castigar por lo menos peor, ¿no? Así diremos, ¿no? O sea, lo menos peor. Y eso se está dando en América Latina, ¿no? Desgraciadamente la emergencia de nuevos liderazgos no es la época, pareciera, ¿no? La época de Chávez, la época de Morales, la época de esos liderazgos que sí te representaban algo, te proponían algo, te proponían un cambio de modelo, una visión y además encarnada. Eso está pasando. Bueno, pero él sigue proponiendo muchas cosas interesantes. Sí, ¿no? pero es un viejo bucólico, o sea, es un viejo bucólico. No es que es nuevo, anda hablando macanas desde hace varias décadas. Pero Bolsonaro. deben ser macanas que esta sociedad quiere escuchar. Ahora, dos cosas que me parece que pueden ser importantes en el ámbito de favorecer la votación de Bolsonaro. Uno, su matiz completamente delineado políticamente en contra del PT, ¿no? Fue uno de los pocos políticos, si tú quieres, consecuente durante más de 15 años en el sentido de enfrentarse a la hegemonía del PT. Es decir, no claudicó, ¿no? Pues dijo no. Lo que estábamos hablando hace un segundito, ¿no? Es decir, mueran los rojos, yo soy anti-izquierda, no voy a pactar con la izquierda y no me parece prudente que la izquierda gobierne el Brasil, ¿no? Entonces, eso te da, por supuesto, en el momento de elegir castigar o sacar un esquema, te lo da como una figura importante. Es decir, a este no ha claudicado, no ha amarrado, no es que ha dicho y de repente ha amarrado y ha estado ahí, ha sido funcional y ha pactado y ha hecho esto, ¿verdad? No lo ha hecho. Primer elemento que creo que lo fortalece como ley. Y el segundo elemento para finalizar es el perfil de militar precisamente ante el problema más importante que enfrenta el Brasil. Que ha sido testeado en las encuestas, que su campaña política está dirigida precisamente a eso, es el tema de la inseguridad ciudadana, de la violencia. Es decir, cuando la violencia ha superado los límites posibles, racionales, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer un viejo político de corbata, un burocrático que está ahí, alguien que va a pactar, alguien que va a... Un izquierdista que es bueno, no, lo tiene que hacer un militar. Sí, ¿no? Un militar que le ponga mano dura, que diga, señores, aquí se acaba. Entonces, tenemos saudade dos militares. Sí, tenemos. De alguna manera. Bueno, pero no hay que descuidar el voto, que como te digo, es un voto de volatilidad, que eso se puede estudiar nítidamente, de volatilidad, que es de castigo político también. Definitivamente. Oye, sin embargo, esto es digno de analizar, ¿no? Porque me quedo sorprendida de saber que en estas últimas elecciones, que ha habido recomposición del Parlamento, hay 72 asambleístas, o bueno, allá parlamentarios, que están vinculados ya sea al mundo de los militares o al mundo de los policías. Y es que la inseguridad ciudadana ha calado mucho. Doy la más cordial bienvenida a un amigo de siempre, abogado de profesión, diplomático de carrera, mi amigo Álvaro del Pozo. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Un gusto estar contigo y compartir como siempre con dos grandes amigos. Te pregunto, la imagen de Bolsonaro ¿tiene mucha similitud con la de Trump, con quien además él de alguna manera se ha identificado, o son dos perfiles diferentes? Es absoluta la similitud, además premeditadamente. En el concepto, ya. Bolsonaro yo creo que ha tratado de reflejar el Trump en Brasil, y es parte también de su enamoramiento con ese electorado que le ha dado este 55%. Coincido plenamente, no he podido escucharlo a Franklin, pero coincido plenamente con lo que decía Marcelo. Aquí hay un voto, como en cualquier sociedad democrática, que va a votar por un discurso duro, como el que pretende instaurar Bolsonaro. Hay gente que cree que una mano dura, rígida, etcétera, de derecha, de ultraderecha, como queramos calificar, existen en las sociedades, existen. Pero evidentemente el voto que lo hace presidente a Bolsonaro es ese voto hastiado de un sistema de partidos carcomido por la corrupción, carcomido por la inseguridad, que no hay respuestas claras a los problemas reales de la sociedad. Por lo tanto, podría haber sido Bolsonaro o Juan Pérez. Cualquiera, ¿no? Que proponga. Él ha estado en el momento, en el lugar preciso, ¿verdad? Decían hoy en algunos canales internacionales, ha estado 8 segundos en la televisión. Es decir, ha utilizado 8 segundos la televisión para su propaganda. Sí. Ha gastado $1 millón frente a 30 millones de Haddad. O sea, es un fenómeno, pero porque esta gente estaba buscando un discurso que sea diferente, que lo llene de esperanzas. No sé si, yo creo que siempre la gente busca
esperanzas cuando vota por el cambio, siempre, siempre. Todas las sociedades van a votar siempre por algo mejor. Una esperanza, y este ¿no? ha sabido capitalizar. Yo creo que su debilidad era exponerse mucho en televisión, su debilidad era no ir a los debates. Sí, es sí. más, si perdió por profesión, soy desconfiado. Yo creo que el atentado inclusive el día de mañana nos va a dar ciertas aristas en esa historia. Porque claro, ha desaparecido, ha seguido con la campaña desde la cama. ¿Le sirvió el puñalazo entonces? Absolutamente, lo victimizó. Sí, que es una además, cosa en política. Y él se mostró además firme que ese puñalazo no lo va a hacer claudicar en esta lucha, por lo tanto, fortaleció ese liderazgo de militar valiente. Yo no sé ahí lo que tú decías, ¿está Latinoamérica pidiendo a gritos este tipo de liderazgos? No lo creo, no lo creo. Está pidiendo gente que le hable su mismo idioma, que le hable con sus mismas palabras y que hable de sus problemas del día a día. Sin alianza, sin televisión, sin debate, completamente innovador el tema de su campaña política. Algún homosexual decía, con toda honestidad, yo creo que este señor cuando sea presidente va a flexibilizar su postura contra los homosexuales, pero un corrupto cuando sea presidente no va a flexibilizar su actitud de corrupción. Entonces prefiero el mal menor o el menos peor, como decimos aquí, el menos peor, ¿no? El mal menor. Estamos hablando de 72 uniformados dentro de lo que es ese parlamento brasilero. Una policía que le disparó a un delincuente en la puerta del colegio de su hija y defendió a su hija. Luego ganó en las elecciones. Y así otras 72 entre militares y policías. ¿Qué te dice eso de una sociedad? Mira, Boris Yeltsin se entró a patadas al Kremlin cuando estaba además ebrio y fue presidente. Nadie lo sacó. Vicente Fox se confrontó dura y ácridamente contra el PRI y terminó siendo presidente. Rodrigo Duterte se ufana de haber liquidado a los narcotraficantes y delincuentes en primera persona y ha sido presidente. Obviamente Chávez, que es el que ha iniciado esta era de los gobiernos progres de la región, también tenía un discurso muy duro en favor de los pobres, fue golpista, finalmente no prosperó, pero terminó siendo presidente. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la relación que tienes que hacer? Que en estados desestructurados con bajos niveles de institucionalidad, en estados con altos niveles de corrupción y en estados donde la violencia prácticamente ha superado la capacidad del Estado, la sociedad pide soluciones drásticas, fuertes. ¿Esta presencia de uniformados sería esa solución drástica que la sociedad pide? No la presencia de uniformados, porque eso no va a ser propiamente la composición, llegado el momento, pero sí te da más o menos el estilo. Brasil es un país demasiado grande, demasiado complejo, o sea, gobernar Brasil realmente es muy complejo. Lo que le espera a Jair Bolsonaro no es nada sencillo. Lo que él está proponiendo como alternativa, y esto es una cosa bien interesante, porque realmente él es alternativo. Porque no son como acá, por ejemplo, ¿no? Las alternativas que no son alternativas. Son más de lo mismo, ¿no? Porque las alternativas acá, por ejemplo, yo en la última elección he leído los planes de desarrollo, los planes de gobierno de casi todas las fuerzas políticas. Hay que hacerlo por obligación, ¿no? Por supuesto, si son analistas. Y son pues básicamente una versión mejorada de la 2025, pretenden ser una versión mejorada del Evo, pretenden ser una versión mejorada del MAS, pero no son pues alternativas, son casi lo mismo. Entonces la alternativa tiene que ser antagónica llegado el momento. Por eso en términos ideológicos Bolsonaro se ha posicionado, pero la otra cara de la moneda. Además, ¿con qué? Con radicalidad. Porque la corriente de la región ha encendido radicalismos muy fuertes que en alguna medida se están agotando. Por ejemplo, nosotros somos duros críticos como sociedad a un hombre que es homófobo, misógeno, ¿no? Y le indilgamos que ¿cómo es posible que un homófobo sea presidente y además su población lo apoye? Bueno, sería bueno que vayas a vivir al Brasil y que no tengas la certeza de volver a tu casa. Ese es el estado de situación. Es uno de los países que tiene los niveles de violencia más altos del mundo. Y de inseguridad Entonces, total. al final, nosotros, fíjate, tenemos también que hacer comparaciones.
Chávez tenía una impronta y una línea discursiva absolutamente agria, dura, hostil, beligerante, políticamente incorrecta, y nunca ha mantenido las formas, nunca ha mantenido las formas. Entonces ese hombre que en pro de los pobres decía lo que quería, ¿no? Este está haciendo lo mismo, porque está hablando también de Brasil, está hablando de la gente que sufre, está hablando de los pobres, está hablando de que menos Brasilia, más Brasil. Exacto. ¿Por qué? Porque los gobiernos progresistas tienen una característica común, son concentradores de poder, no descentralizan recursos, son básicamente hegemónicos, ¿no? Y entonces al final sus modelos de lucha contra la pobreza han ido sistemáticamente cosechando fracaso tras fracaso. Entonces Bolsonaro no ha utilizado solamente el estado de situación del Brasil, también ha hecho comparaciones con la región y siempre ha utilizado a Venezuela, porque Venezuela pues en este momento es un referente de lo que nadie quiere ser, nadie quiere llegar a ser. Por supuesto. Tanto es el aspecto, digamos, determinante en esta coyuntura de Venezuela, que hasta en Europa utilizan contra todas estas corrientes progres, dicen, no queremos ser como Venezuela. Es el referente más maravilloso para decir que no quiere ser. Sin embargo, Bolsonaro está trabajando intensamente en hacer unos acuerdos y unas alianzas con los países que tienen similar característica, como que ha propuesto que su primera visita va a ser a Chile, y además tiene un compromiso con los empresarios. Esa sería su primera tendencia muy interesante en función a lo que es el tema económico. Pero hay varias cosas, ¿no? La primera es de que Bolsonaro definitivamente va a hacer mucho más causa y se va a centrar, ¿no? Ya lo ha hecho en la campaña. Yo coincido plenamente con Álvaro, ¿no? Si ese atentado no ha sido real, había que inventárselo, ¿verdad? Porque lo ha tenido en cama, calladito, le ha bajado el perfil, ha sido víctima del mayor problema del Brasil, lo ha convertido no solamente en un portavoz de lucha, sino en una víctima del mayor problema en el Brasil, lo ha tenido en cama, quieto, es decir, entre más calladito mejor, ¿verdad? Y te cuento que los policías y los militares son buenos para hacer ese tipo de Entonces, por ahí ha pasado eso, ¿verdad? No ha hablado muchos temas polémicos en la campaña, se ha limitado a hablar de 2 o 3 ejes que son importantes. El primero, seguridad ciudadana. Entonces eso nos muestra, además por la correlación política del Parlamento en el Brasil, que indudablemente Bolsonaro va a bajar sus decibeles y vamos a tener un presidente, yo no diría radical, de ultraderecha. Otro Trump, un Trump que ha dicho todo lo que ha querido, pero el momento de entrar y no ha hecho nada, hasta ahora no ha hecho nada de lo que ha dicho. Porque a pesar de todo las instituciones son fuertes, ¿no es cierto? Y no se puede ir y derrumbar todo lo que se ha construido en el tiempo. Entonces, es muy difícil que Bolsonaro, además, bajo la lógica corporativa que existe en el Brasil de grandes niveles. O sea, el empresariado brasileño no es un empresariado de títere como en algunos países, ¿no? Es un empresariado que no va a permitir inestabilidad, ¿no? Y que maneja hilos muy fuertes, tiene por supuesto maneras de controlar eso, tienes otros tipos, hasta el crimen es organizado, es corporativo, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? En el Brasil no tenemos únicamente los morreros de la calle, ¿verdad? Tenemos estructuras poderosas que tienen edificios, oficinas, abogados, ¿verdad? Etcétera, etcétera, en el Brasil. Ahora, eso lo va a hacer centrar a Bolsonaro, así que yo no tendría mucho problema. A mí lo que me preocupa mucho guárdame para la próxima es Venezuela. Hora, porfa. Guárdame. Sí, y con relación a Venezuela él ha sido muy claro, y sobre todo en relación a su migración, ha dicho que él propone campos de refugiados, pero que tampoco va a tener puertas abiertas, y eso también nos toca un poco a nosotros. Somos un país con una presencia de gente allá en el Brasil muy importante, pero a él no le está gustando mucho eso de tener las fronteras abiertas. A nivel diplomático, ¿cómo ves esto? Este señor muy amigo nuestro no va a ser. No, por supuesto, ya mandó mensajes además hacia Itamaraty, ¿verdad? La Cancillería brasilera es un símbolo de la diplomacia mundial, de las mejores diplomacias del planeta, y les ha dicho ya hay que cambiar los rumos de Itamaraty. Vamos a privilegiar las relaciones con las grandes potencias. Ahí el discurso es vamos a ser amigos de Estados Unidos y sus aliados estratégicos. Yo en la región creo, si bien Marcelo dice va a tener que bajar sus decibeles, va a ser siempre
una nota disonante en la región. Va a ser el invitado de alguna manera incómodo, más allá que, por ejemplo, el presidente Piñera, que es de derecha, empresario, etcétera, puede compartir en ciertos niveles parte del discurso de Bolsonaro. En algún momento creo que esas relaciones se van a ver de alguna manera con tensiones. ¿Sí? Sí, porque Bolsonaro es un hombre realmente como el presidente Trump, que hoy puede condenar a Arabia Saudita, pero una semana antes está... Muy gentil, ¿no? Franklin, Claro. polémico. Ha pasado por 9 partidos políticos en estas sus 7 gestiones. 9 Ahí te dice todo. y hasta 13, creo que hay otro dato de 13. Por lo tanto, Ya te dice qué tipo de personalidad tiene. por supuesto, y esos dichos que se le atribuye a lo largo de su historia como político son nomás parte de una manera de ser. Trump tampoco ha cambiado sus formas, si bien no ha hecho nada, pero sus formas no las ha cambiado y ha hecho sentir incómodos a muchos de la mesa internacional. Por lo tanto, creo que vamos a tener un Bolsonaro de esas mismas características, y en lo que respecta en lo particular a Bolivia, por supuesto que aquí se está creando un nivel de tensión complicado. Esperemos que nuestras cancillerías puedan manejar esto no desde la ideología, no desde la ideologización de la relación, porque aquí vamos a tener las de perder. Ya ha anunciado que se va a retirar de algunos convenios internacionales, de algunos pactos que existen, como el de París, por ejemplo. Ha anunciado la campaña que por ahí, si es que no se dan ciertos cambios en el Acuerdo de París, Brasil podría retirarse. En materia de medio ambiente está claro, es una absoluta posición muy similar a la de Trump. No solo es que ya no van a conceder la declaratoria de territorios indígenas, sino se va a revocar aproximadamente 130 que han sido otorgadas a lo largo de la gestión pasada, ¿no? De todo el periodo del PT. Por lo tanto, es un político que obviamente ha recibido el absoluto apoyo del sector empresarial, y lo que decía Marcelo, son empresarios de verdad los brasileños, que manejaban el Brasil y lo manejan desde siempre. Pero claro, por lo tanto, este señor se va a convertir también en otro, no quiero decir títere del sector empresarial. Se va a cuadrar nomás, pues para eso es militar, se va a cuadrar porque ahí. el sector empresarial en Brasil realmente es poderoso. Son los TIC, ¿no es cierto? Déjenme hacer una pausa porque enseguida regresamos. Tenemos mucho más que hablar. No se olvide que tenemos asuntos pendientes con Brasil. Tenemos la posibilidad de tener un tren bioceánico con los brasileros que atravesaría de uno a otro de los océanos. Tenemos como principal cliente que nos compre nuestro gas y bueno, todavía tenemos asuntos pendientes con Brasil. Veremos si es que la presencia de Bolsonaro podría entorpecer estos acuerdos internacionales. Ya volvemos.